hermana Diana Gómez y Luis Horacio. Bueno, antes de darle el paso al hermano Jaime Lascarro, quien tratará el tema de la ley de Dios, importante tema, contundente tema, quiero darles un anuncio muy importante, muy importante. Ayer los pastores estuvimos reunidos, nos hicieron la reunión y hay un anuncio que tiene que ver con evangelismo. Toda la asociación, la semana entrante, a partir del miércoles hasta el sábado 5, va a ser 4 días de énfasis evangelístico todas las noches y el sábado terminaría al mediodía. El propósito es que todas las iglesias se vinculen y podamos invitar a nuestros amigos jóvenes. Va a haber evangelismo juvenil, infantil y para adultos. El pastor y evangelista Roberto Moreno es muy especialista en esa área y el anhelo y la oración es que todas las iglesias puedan participar. Así que mi oración es que toda la iglesia de La Esmeralda pueda invitar a sus amigos, podamos invitarlos a que se vinculen al link y poder fortalecer su vida espiritual. Eso será a partir del próximo miércoles. Entonces vamos a estar haciendo énfasis en esa actividad y para que todos pues tengamos ese privilegio de invitar a los amigos y para que afiancen su fe y se consagren al Señor. Muy bien, no siendo más, hermano Jaime, bienvenido a trazar la creencia fundamental número 19. 19. 19, la ley de Dios, que tiene que ver con la doctrina de la vida cristiana. Así que adelante, bienvenido. Muchas gracias, pastor. Dios le bendiga. Quiero aprovechar esta ocasión para agradecerles a todos ustedes la solidaridad que tuvieron con nosotros, con mi esposita, conmigo, el acompañarnos con sus oraciones, con el fortalecimiento de la fe a través de sus palabras. Esta fue una semana compleja, ¿no? En la que, bueno, como les comentaba, una serie de eventos que alcanzaron a generarnos pánico, por lo que mostraban los primeros resultados y cierta sintomatología en el organismo de mi amorcito. Así que, bueno, después de ello, hoy estamos mucho más serenos, más tranquilos. Indudablemente, contar con una familia, como una familia de Dios, para nosotros es fundamental en la vida, y el apoyo de ustedes, la ayuda, el estar atentos, el pendientes, el dirigirnos palabras de ánimo, de amor, de cariño, sin lugar a dudas hicieron que este trago amargo que nos tomamos hubiera sido mucho más llevadero, más fácil, más ligero, ¿no? La carga. Así que de parte de mi amorcito y mía, les quiero dar muchas gracias por la compañía que nos brindaron, por esas oraciones sinceras de corazón, que son una revelación del amor de Dios para nosotros. Así que abrazo cordial para cada uno de ustedes. Esperamos retribuir como Dios quiere, ¿no? Ese amor, ese cariño que nos han brindado a nosotros. Muy bien. Habiendo dicho esto, entonces vamos a meternos de plano, de lleno con el tema de esta mañana, que es justamente la creencia número 19, la que se relaciona con la ley de Dios. Voy a leer entonces del texto oficial de nuestra iglesia en el libro En esto creemos. ¿De qué trata esta creencia nuestra como adventistas del séptimo día? Nos dice el texto que los grandes principios de la ley están incorporados en los 10 mandamientos y ejemplificados en la vida de Cristo. Expresan el amor y la voluntad y el propósito de Dios con respecto a la conducta y a las relaciones humanas, y son obligatorios para todas las personas en todas las épocas de la historia de la humanidad.
Estos preceptos constituyen la base del pacto de Dios con su pueblo y son la norma del juicio divino. Por medio de la obra del Espíritu Santo señalan el pecado y despiertan el sentido de la necesidad de un Salvador. La salvación es totalmente por la gracia y no por las obras, pero su fruto es la obediencia a los mandamientos. Esta obediencia desarrolla el carácter cristiano y da como resultado esa sensación de bienestar espiritual dentro del carácter del creyente. Es una evidencia de nuestro amor al Señor y de nuestra preocupación por nuestros semejantes, traducido en amor a ellos también. La obediencia por fe demuestra el poder de Cristo para transformar las vidas y por lo tanto fortalece el testimonio cristiano. Muy bien, mis queridos hermanos. Con respecto a ello, digamos lo siguiente. Cuando hablamos de ley, obviamente, lo primero que nos viene a la cabeza son los 10 mandamientos. Pero en realidad, cuando miramos más detenidamente la redacción de los primeros libros de las Sagradas Escrituras, que son conocidos en general como la ley, la Torá, descubrimos que no son 10 mandamientos, sino que el abanico se nos abre y son 613 mandamientos que hay desde el Génesis hasta Deuteronomio. Y todo ello constituye como la ley. No estoy hablando de aquellos otros mandatos antojadizos que se inventaron posteriormente los escribas y los fariseos, que entre otras cosas hicieron del precepto del sábado una carga ominosa y terrible, que hacían complicado, difícil para un adorador eh, llegar al cumplimiento de esa falsa ley. Pero de todos modos son 613 mandatos a lo largo y ancho de la Torá, que pues visto de esta manera nos asalta con preguntas, ¿no? Y debiéramos nosotros cumplir esos 613 mandatos. ¿Por qué están ahí inscritos? Algunos de esos mandatos hasta pueden parecernos contradictorios, como por ejemplo la ley del talión, lex talionis, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente, y otros mandatos como el de cuando hayes hijo rebelde en tu casa, llévenlo a los ancianos para que sea apedreado, cosas así. A veces nos topamos con las escrituras en cuanto a leyes y mandatos que nos parecen en ocasiones que pudieran tener razón los que llegan a tildar la Biblia como un libro anticuado, que está muy, muy lejano de nuestra civilización actual. Entonces, debiéramos mirar más de cerca qué es lo que encierra esa ley y más allá del término ley, pues ver el espíritu de la ley. Ese es un término que de todos modos en el campo de lo judicial, pues tiene mucha actualidad. El espíritu de la ley, la intención de la ley, el principio que respalda la ley. Ahora, ya que evidentemente cuando se usa el término Torah, incluso en el Nuevo Testamento, que para nosotros es traducido ley, como referencia a los 5 libros de lo que nosotros llamamos el Pentateuco, pues básicamente debemos entender esta como lo que está escrito allí en Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y por extensión, ya que todos los demás libros de la Biblia están supeditados a esta, la Torah, cada uno de ellos, los libros históricos, los libros proféticos, los libros poéticos y demás del Antiguo Testamento están sujetos a ella
y mucho más el Nuevo Testamento también sujeto a ella, pues la Torá viene a constituirse en toda la Biblia, porque al fin y al cabo el término Torá significa enseñanza. Así que, por extensión, toda la palabra de Dios es la Biblia y, por lo tanto, toda la Biblia es la ley. Así que, ¿qué nos enseña la ley? La ley lo que nos enseña, la Torah lo que nos enseña es la trayectoria histórica del hombre desde su creación, pasando por su caída y cómo Dios ofrece un rescate a fin no solo de salvarlo a él, sino de permitir que a través de la salvación de este sujeto, individuo o colectivo, otros también puedan ver la posibilidad de la situación en la que se encuentran y de cómo pueden echar mano de la salvación, descubrir la verdad sobre este mundo, de dónde venimos, hacia dónde vamos, para que seamos partícipes de la redención y la restauración del mundo como originalmente fue hecho para nosotros. Así que cuando miramos de cerca, podemos ver que estos 5 libros del Pentateuco nos cuentan una suprahistoria, es decir, hay un paisaje general que nos pinta de cuerpo entero, que hace un retrato de cómo es la historia de la salvación en esos tan solo 5 libros. Porque arranca del Génesis y en el Génesis encontramos entonces que el hombre cae y sin embargo, a pesar de estar condenado, de estar bajo la maldición de la ley, por cuanto Dios mismo había dicho, el día que comas del fruto de este árbol, ese día vas a perecer. Y así lo hizo el hombre, tomó de ese fruto prohibido y entonces quedó bajo la maldición. El peso de la ley debía caer sobre nuestros padres. Sin embargo, interviene la vida de un inocente, porque entonces se le da a conocer el pacto eterno, el pacto que hubo entre el Padre y el Hijo, a fin de que el Hijo, dando la vida por el pecador, pudiera salvarle sin que eso quebrantara el espíritu de la ley, sino que se mantuviera incólume a fin de traerlo de vuelta. A partir de ese momento, pues vemos cómo ese mismo pacto va adquiriendo en modos extendidos, como es el caso no solo el pacto de Adán, sino también el pacto de Noé en el que se vincula el agua y hay una señal que es el arco iris, sino que además también habla del pacto a Abraham. Entonces, con Adán aprendemos que a pesar de la maldición de la ley, hay quien cubra esa culpa y esta desnudez entonces sea cubierta con la piel de aquel inocente que muere por nosotros. Pero no nos debemos quedar allí, sino que podemos avanzar al pacto noémico en el que Dios ha hecho la provisión para escapar de la destrucción que genera en nosotros y las consecuencias que genera en nosotros el pecado. Por eso dice el apóstol Pedro que somos salvos por agua, ya que Pedro también compara ese evento del diluvio con nuestro bautismo, que es una garantía de que no seremos destruidos al final por el pecado, sino que entramos en una relación con Él, porque el arca de Noé representa a Cristo Jesús. Y no nos quedamos allí porque el pacto extendido a Abraham también nos habla de que hemos de salir del territorio de Babilonia, ya que Dios ha cubierto nuestra culpa, ha cubierto nuestra desnudez. Hemos entrado en una relación con Él que evita que seamos destruidos por el pecado. Ahora debemos salir de Babilonia e ir a una tierra prometida, a una nueva tierra para nosotros, aunque el camino nos sea desconocido, bástanos su palabra, como sucedió con Abraham. Las instrucciones también son para nosotros: sal de tu tierra y de tu parentela. Debemos dar la espalda al territorio de Babilonia y avanzar. Y eso es lo que vemos nosotros que ocurre, ya que el éxodo marca ese punto de escape, ¿no? De Egipto, porque los descendientes de Abraham cayeron en una terrible esclavitud. Y de Egipto por gracia, por pura gracia, no porque ellos hubieran sido buenos, no porque ellos lo hubieran merecido, todo lo contrario, no lo merecían, sino porque Dios lo había prometido. Y él tenía en mente no solo a Israel, sino al mundo entero, la salvación del mundo entero. Él estaba pensando en ello.
Y por eso usó como botón de muestra a Israel, porque Israel no valía ni siquiera el polvo de las zapatillas debajo de los pies de todo egipcio. Podría llegar a valer más de lo que valía Israel. Israel ni siquiera existía en el mapamundi de ese entonces, no era nada, no era nadie, un cero a la izquierda. Sin embargo, a través del clamor y el dolor de ellos, Dios tuvo misericordia y extendió su brazo lleno de gracia y lo sacó de la esclavitud de Egipto. Y su objetivo era la tierra de la promisión, la que le había prometido también a Abraham. Así que lo saca con brazo omnipotente y a través de una voluntad graciable, él entonces lo lleva a una posición en que, habiendo visto el poder misericordioso de Dios triunfar sobre sus tiranos que lo habían sometido, les dice: ahora ustedes están en condiciones de ser mi pueblo porque han visto todo mi amor y mi misericordia. Por esa razón, entonces, ahora quiero que ustedes vivan como libres, como lo que son, y muestren como ejemplo a todos los que yo quiero salvar cómo actúo y de qué manera tengo misericordia y los perdono. Y así es como quiero que yo vivan. Quiero que vean cuál es la diferencia entre el mundo pagano y de los que me son fieles a mí. Y ahí que entonces él establece en el monte Sinaí, les muestra el sumum de la ley, que son los 10 mandamientos, pero que también son conocidos como mandamientos, estatutos, decretos, ordenanzas, leyes, porque todo esto se puede resumir en dos aspectos. Número uno, esto es lo que yo quiero que ustedes dejen de hacer. Y número dos, esto es lo que yo quiero que ustedes comiencen a hacer. Dejen su vida antigua y vivan a la altura de lo que yo deseo. Por eso los 10 mandamientos tienen una terminología en común del no. No tendrás dioses ajenos, no te harás imagen de mí y te inclinarás a esas imágenes, no tomarás mi nombre en vano. Acuérdate de que yo soy tu creador y que he establecido un día de reposo para que me adores y tengamos comunión los dos, toda mi familia reunida alrededor mío para gozarme en, en este amor, para que el gozo sea sempiterno. Eh, no, no maltrates a tus padres, hónralos, eh, no mates, no robes, no seas chismoso, no levantes falso testimonio, no seas eh, codicioso, no cometas adulterio. ¿Por qué? Porque yo no soy así. Yo soy todo lo contrario. Yo amo a mis hijos y así quiero que tú ames a tu prójimo, a tus hermanos. Y de ahí en adelante, por eso es que vemos en las instrucciones de Éxodo, entonces, cómo mantener esa integridad delante de Dios. Debemos considerarlo a Él en primer lugar. Pero ya que de Él hemos recibido tanta misericordia y tanto perdón, ¿qué es lo que desea entonces que vivamos con los demás? Él desea que haya justicia con el prójimo, pero no la justicia vista a mi modo, porque ¿cómo definimos nosotros la justicia? Justicia a mi modo es pagarle al otro como él me ha hecho a mí. Es decir, el que me hace mal, yo le devuelvo mal. El que me hace bien, yo le devuelvo bien. Esa es la justicia humana, abominable a los ojos de Dios, porque de ninguna manera nosotros, ninguno de nosotros podemos decir que Dios ha hecho con nosotros como merecemos, sino como no merecemos. Eso se llama gracia. Gracia es darle a cada quien, gracia es darle a alguien lo que no se merece, porque hemos recibido misericordia. ¿Y qué es misericordia? Misericordia es no darle a alguien lo que se merece.
En esas condiciones, cuando Dios nos trata de esa manera, ¿qué espera Él de nosotros? Que tratemos a los demás como Él nos ha tratado a cada uno. Eso se llama justicia. Esa es la verdadera justicia. Por lo tanto, no tenemos excusa de devolver mal por mal a alguien, porque Dios no nos da mal por el mal que nosotros le hacemos a Él y a los demás, sino todo lo contrario. Así es como Él estipula entonces los mandatos, los estatutos y los decretos. Por eso los llaman esos términos, porque ¿qué es un estatuto? Un estatuto habla del comportamiento de nosotros a los demás con base en lo que Él nos ha dado. Si yo te he dado tanto sin que tú lo merezcas, entonces no hay posibilidad de que vayas a tratar a alguien de una manera diferente como yo te traté a ti. Entonces nos acordamos de aquella famosa parábola del hombre que le debía al rey no sé cuánto dinero y lo tomaron preso y lo llevaron delante del rey. El rey le dijo, oye, me estás debiendo esta cantidad y es bastante, así que ven y me pagas. No, señor, no tengo cómo pagarte, por favor, perdóname, ten misericordia de mí. Este hombre le rogó de tal manera que el rey se conmovió, le dijo, está bien, yo te voy a perdonar, no me estás debiendo absolutamente nada. Nada, no me estás, de esos 10 millones de dólares que me estás debiendo, no me debes un centavo. Así que, ya que has pedido misericordia a mí, yo te la doy. Vete, vete porque estás limpio en deudas conmigo. Ah, qué dije, qué felicidad. Y el hombre va y se encuentra con un fulanito que le está debiendo $3 y lo agarra de la gorguera y lo sacude y le dice, págame, págame, me debes. Y lo ven siervos del rey, y van y le dicen al rey, oye rey, mira lo que está haciendo este sujeto, tú le perdonaste 10 millones de dólares y el otro que le está debiendo 3, 5 dólares, no sé, una minucia, uh, lo está masacrando y lo está amenazando y lo está maltratando. Ah, sí, bueno, tráigamelo acá, por favor. Y se lo traen. ¿Y qué fue esto? ¿Cómo es esto? A ver, yo te perdoné 10 millones de dólares y tú no eres capaz de perdonarle al otro 3 centavos. Eso no es justo. ¿Y sabes qué? Voy a obrar justicia contigo. Así que, este, para la cárcel y de ahí no vas a salir hasta que no me pagues el último centavo. ¿Entienden? Eso es justicia. Así que estamos en deuda con nuestro prójimo por la forma como Dios nos ha tratado a nosotros. Esos son los términos de la ley. Por esa razón aparecen esos 613 mandamientos y ordenanzas, porque unos tienen que ver con la forma como nosotros hemos de tratar a nuestro prójimo, o sea, tienen que ver con nuestra vida social, con la moralidad, cómo debemos tratar a la familia, cómo debemos tratar a los papás, al esposo, a la esposa, a los hijos, al hermano, cómo debe ser la vida en el matrimonio, cómo debemos relacionarnos con los vecinos, cómo debemos educar a nuestros hijos, cómo la economía también debe girar en torno a la misericordia, a la bondad, a la gracia, para que así haya prosperidad y crecimiento en conjunto y para todos. Todo tiene que ver con la vida en general. La ley permea todos esos campos, pero el punto es que siempre debe estar basado en el amor que Dios nos ha dado a nosotros y que por lo tanto debemos prodigarles a los demás. En la ley el Señor está diciendo, así es como Dios es. Y la ley refleja eso. El espíritu de la ley es su amor, es su bondad, es su misericordia. Pero nosotros vemos desde el mismo Éxodo cómo los israelitas tan fácilmente vuelven y caen en idolatría y adoran a un becerro. Entonces, Dios tiene que apelar a formularles más leyes a fin de entender, miren, no hagan así, no actúen así, porque eso los va a perjudicar a ustedes. Y a mí eso me duele porque ustedes son mis hijos, pero en últimas, yo no dependo de ustedes. Yo puedo prescindir de ustedes. Yo puedo vivir sin ustedes, pero ustedes sin mí no. Pero por ese hecho, no quiere decir que no me importe ni los abandone. O sea, yo los amo a ustedes,
como si mi vida dependiera de ustedes. Por lo tanto, no quiero que sufran más. Y ya que ustedes han incurrido en más campos de acción en contra mía, yo quiero estipularles estas leyes para que vean las fronteras, no se salgan de allí, porque salirse de allí implica la muerte. Ustedes van a ser destruidos. Ustedes tienen que conocerme a mí y saber quién soy yo, pero también tienen que conocer a aquel que me odia a mí. No me puede destruir a mí, pero los puede destruir a ustedes. Y Él lo hace contra ustedes porque sabe que a mí me duele. Por esa razón yo pongo límites y si no lo ven tan claro, entonces yo así lo estipulo y vienen más leyes para protegerlos a ellos. Pero ellos caen más veces y entonces vienen más leyes para seguirlos protegiendo a ellos. Y por eso Dios establece en Levítico toda esa normatividad de leyes. ¿Por qué razón? Porque ellos necesitan no solo escapar del enemigo y de la destrucción del enemigo, sino que también necesitan entender cómo nos acercamos a Dios. Es como el sol, y la Biblia habla de nuestro Dios como el sol de justicia, porque nosotros no nos podemos acercar tranquilamente al sol porque somos destruidos. Debemos tener ciertas medidas y cierta distancia. Por eso también el planeta Tierra nos habla de esa misericordia de Dios frente a lo que es el Sol. Está en la distancia perfecta, está en la ubicación exacta y con la atmósfera adecuada, pues eso también es lo que nos enseñan las leyes levíticas, cómo podemos acercarnos a Dios, en qué condiciones, en qué atmósfera, de tal manera que no seamos destruidos por el pecado, pero tampoco abusemos de esa confianza y vengamos a ser destruidos por un Dios santo. Así que todas esas ordenanzas incluían las maneras como nosotros debemos acercarnos a Dios en adoración, a fin de conservar en nuestra mente y en nuestro corazón la memoria del Dios que nos ama y de cómo a través del amor somos cumplidores de la ley. Pero en números vemos de todos modos cómo Israel sigue cayendo y Dios sigue estipulando más leyes y vuelve y cae y más leyes y más caídas, más leyes. Ahora, el punto es que en Deuteronomio Dios les dice a ellos, miren, ustedes no han entendido cuál es la esencia de todo esto. La esencia de todo esto es que ustedes pueden, no pueden guardar mi ley a menos que su corazón sea transformado. De todo el Pentateuco, el libro que más contiene el término corazón es Deuteronomio. Porque Moisés les dice a todos los israelitas, yo ya me voy, estoy a punto de partir, así que voy a dejarles mi legado, este es mi legado. Y debo decirles que por mucho que ustedes lo sigan intentando y sigan prometiendo, no van a cumplir la ley de Dios a menos que su corazón sea transformado. Ustedes no dejan que su corazón sea transformado. Ustedes no dejan que Dios cambie ese corazón, porque de ahí es que emana la fuente de vida. Porque ustedes todavía contemplan el pecado y lo acarician como si fueran hijos suyos, y de ahí que no son aptos para entrar a la tierra prometida. Eh, Esa fue la razón por la que esa antigua generación desapareció y quedó una nueva en la que pudieran entender que Dios necesita circuncidar su corazón. De ahí que esa fue la razón por la que Dios circuncidara el prepucio de todos los israelitas antes de que entraran a conquistar la tierra de promisión, derribando los muros de Jericó. Fue después de un acto de circuncisión que ellos lo hicieron, pero a él eh, lo de la circuncisión del prepucio era más un símbolo, porque ellos tenían que circuncidar su corazón, apartarse de pecado, dejar de tenerle cariño para ir en pos del Señor. Justamente eso es lo que enseña en Ezequiel. Ezequiel nos dice que Dios nos va a poner un corazón nuevo. Y Jeremías nos dice que una vez Él ponga el corazón nuevo en esos momentos, ya los mandamientos para nosotros no serán una carga, no son una obligación, son una cosa que sale por naturaleza. E Isaías nos promete a aquel que ha de poner ese corazón nuevo en nosotros, mostrándonos el camino del verdadero cumplimiento de la ley. E incluso Daniel nos dice cuándo es que vendría ese Mesías. Así que Dios quiere bendecirnos a nosotros por medio, y quiere bendecir
por medio de nosotros a un mundo a través del cumplimiento de la ley por un Dios que es justo, santo y bueno, así como es la ley de Dios, ¿no? Que es, la ley es santa, es justa y buena. Y conforme lo que dice eh, Salmo 19:7, la ley de Jehová convierte el alma. Eso lo hace Dios con cada uno de nosotros, mostrándonos el verdadero cumplimiento de ella. El Señor Jesús vino a cumplir la ley mediante la ampliación de los conceptos que nosotros nos hemos dejado muy en la minucia de la letra. Y permítanme explicarles lo siguiente. Nosotros conocemos muy bien un texto de la Biblia que nos habla, bueno, estoy hablando de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todos incluso podemos saber de memoria ese versículo, porque ese versículo lo usamos para definir nosotros qué es pecado, ¿no? Y utilizamos lo que dice allí el apóstol Juan, eh, cuando afirma que el que peca infringe también la ley porque el pecado es infracción de la ley. Pero me temo que nos hemos quedado cortos porque nosotros nos centramos muy en ese versículo y no hemos leído completo, o sí lo hemos leído, pero quizás no le hemos prestado la atención que merece, no hemos leído bien el capítulo 3 de Primera de Juan. El capítulo 3 de Primera de Juan está hablando del amor al prójimo. Y déjeme detenerme en esto porque es muy importante llegar a entenderlo, porque aquí está también estipulado lo que es el espíritu de la ley para nosotros. ¿Qué es lo que está diciendo Primera de Juan? Lo que pasa es que en español no es lo mismo que leerlo en griego. Vuelvo y juega el tema de los idiomas originales. ¿Cómo dice en griego el texto? El texto nos dice en griego, hablando de Primera de Juan 3, 4, que nos dice aquí la palabra del Señor, Primera de Juan 3, 4. Exactamente, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ok, dice así en griego, todo aquel eh, que comete anomías, también jamartía, pues jamartía es anomía. Bien, yo sé que quizás no entendieron una papa, pero déjenme traducirlo. La Biblia o el idioma original, tanto en hebreo como en griego, ofrece diferentes palabras cuando se refiere a pecado y todas relacionadas con la ley. Todo parte de un estado de rebeldía, o sea, cuando nosotros consideramos que nuestra opinión es mejor que la de Dios, eso sucedió con Adán y Eva, ¿no? Ellos consideraron que la advertencia que Dios les había dado no era tan aceptada como la que la serpiente decía con relación al árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, ese árbol viene a constituirse en lo que era la ley para ellos. Despreciaron la ley, despreciaron la enseñanza, la instrucción del Señor y se volvieron rebeldes. Ese es el primer estado, un estado de rebeldía. O sea, puedo vivir independiente de lo que Dios me diga. O sea, es como cuando a veces uno le dice a alguien, ¿sabes qué? Yo respeto tu opinión, pero no la comparto. Así le podemos decir a Dios. Ese es nuestro estado de pecado original. Sabes, Dios, eres muy lindo, eres muy bonito, pero hasta aquí llegamos. O sea, esto ya no. Respeto tu opinión, pero no la comparto. Ya, entonces en ese momento armo mi propia ley y me voy abriendo en mi camino. Pero la ley no es, perdón, el pecado no es estático, es dinámico. Y así como la santidad tampoco es estática, sino dinámica, la santidad no se va quedando en un mismo punto, sino que va creciendo. De la misma manera, el pecado no se queda en un punto, sino que nos va bajando más. Entonces, en griego, ese estado de rebeldía, de independizarnos de Dios,
es paráptoma, pero va degenerando y se va convirtiendo en jamartía. Y jamartía quiere decir errar el blanco. Errar el blanco es no alcanzar un objetivo, no alcanzar la norma. ¿Qué es jamartía? Bueno, para explicar esto de errar el blanco, ¿qué es jamartía con respecto a la ley? Entonces recordemos la entrevista que tuvo el Señor Jesús con el joven rico. Es muy importante esto para entender lo que quiere decir finalmente Primera de Juan 3:4. Porque dice Mateo capítulo 19, leemos desde el versículo 16 en adelante, de esta manera dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, le dijo el Señor Jesús. Es indiscutible, en palabras del Señor, cuál es la condición para alcanzar la salvación, para entrar al reino de los cielos, guardar los mandamientos. Bueno, y entonces este muchacho le dice, bueno, pero ¿cuál? Porque es que, o sea, yo eso lo he guardado desde pequeñino, o sea, desde que yo asistía a la clase de cuna, a la clase de infantiles en la iglesia, aprendí de los mandamientos y después en abejitas industriosas y qué sé yo, conquistadores y después guías mayores, líderes juveniles, siempre he guardado la ley, ¿no? Porque por eso le pregunta, ¿pero de qué me estás hablando? ¿Cuáles? ¿Hay algo diferente? Él le dice, bueno, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo, le está diciendo. Este es el resumen. Todo eso se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces el joven le dice, pero si todo eso era guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? O sea, ya lo tengo. Eh, en otros evangelios, el Señor Jesús, notamos que le dice, solo te hace falta una cosa. O sea, quiere decirle, él lo encomió, lo felicitó, has hecho bien, me alegra por ti. El Espíritu de Profecía nos dice que el Señor Jesús, o como dice, no recuerdo en cuál, si en Lucas o Marcos dice, Jesús lo amó, lo miró y lo amó. ¿Qué quiere decir eso? O sea, en el Espíritu de Profecía, en el deseado, toda la gente nos dice que el Señor miró en él todas las cosas que él que tenía planeado para este joven. Yo tengo estos planes para este muchacho, o sea, yo puedo adelantar mi obra, y ya él veía en Asia Menor, en Europa, y me extenderé con él a otros rincones y conocerán de mi nombre. Wow, tantas cosas que tengo planeado para este muchacho. Este muchacho es hermoso, es lindo, es un hermoso adventista del séptimo día. Este es un joven modelo. Solo te falta una cosa. Si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Y este muchacho se entristeció, se desinfló, porque tenía muchas posesiones. ¿Saben qué pasaba con él? Jamartía. Jamartía. No alcanzó el blanco. Él asistía a la escuela sabática, él cantaba, él enseñaba, él no tomaba tinto, no comía marrano, y todo eso el Señor lo encomió. Pero no alcanzaba a amar a su prójimo. Tenía egoísmo en su corazón y no lo podía usar como el Señor quería. No se trata entonces de no hablarás contra tu prójimo, sino anima a tu prójimo también. No se trata solo de no cometerás adulterio, no, ama a tu cónyuge, de verdad, ama. No se trata de no respetar a los padres, no, honralos, ámalos, cuídalos, está pendiente de ellos. Que ellos te sacan de quicio, que a veces dicen cosas, bien, ámalos. En fin, ustedes entienden. Eso es jamartía.
Entonces, cuando leemos 1 Juan 3:4, todo aquel que comete pecado, todo aquel que está en anomía, también jamartía, porque jamartía es anomía. ¿Y qué es anomía? Anomía es un estado extremo ya de rebelión. Anomía, como lo ha explicado también el hermano Camilo, anomía es estar sin la ley. Estar sin ley es hacer lo que yo quiera, pero ya en el estado más ruin y pecaminoso, abominable y degenerado. Anomía es el genocida, el que mata como por deporte, ¿no? El que mata seres humanos como si fueran moscas que le estorban. Anomía, anomía es el que se acuesta con prostitutas, el que se emborracha y fuma narcóticos y metanfetamina. Anomía es el que dice groserías a diestra y siniestra, vulgaridades, el que se la pasa en el computador muchas veces viendo pornografía. Anomía es un estado nauseabundo del ser humano. Pero cuidado, porque jamartía es anomía. Es decir, aquel que no alcanza el blanco de la ley, en este momento no es un visible anomía, pero si su corazón no es transformado de tal manera que cumpla con el espíritu de la ley, va a llegar a ser anomía un día. Ese es nuestro peligro, y por eso en este capítulo de 1 Juan 3, el discípulo del amor habló de Caín y de Abel. Porque un día Caín estaba en jamartía contra su hermano Abel. Le empezó a tener envidia, le empezó a tener como cierto fastidio. Y él protestaba contra Dios y acusaba a Dios de, a mi hermano sí y a mí no. Así, poquito a poco, y por eso le dijo, ojo, ¿qué te pasa? O sea, tiene cara de puño usted. ¿Qué le pasa? Deje eso. Eh, Usted puede dominar el pecado, simplemente cumpla las ordenanzas, venga a mí, adóreme como yo le he dicho que debe adorarse. Y ya vas a ver que yo pongo en ti el espíritu para que domines a esa bestia que tienes adentro. Y no quiso. Y ese jamartía se tradujo en anomía y vino a matar a su hermano. Una cosa que debió haber sido toda una horrible tragedia para Adán, para Eva y para todos los demás, que el hecho de que la Biblia no mencione nombres de los demás hermanos, pues había muchos más hermanos ahí, y todos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue esto? ¿Cómo fue que Caín? Pero Caín, nuestro Caíncito, sí, porque Caín era Caíncito, o sea, lo que pasa es que uno menciona el nombre Caín, se le viene a la mente cosas horribles, pero Caín era un hombre dulce. ¿Cómo Caín vino a cometer eso? Bueno, mis queridos hermanos, nosotros debemos entender que el espíritu de la ley es conocer del amor de Dios y ascender al Gólgota y ver a Jesús derramar su sangre de esa manera tan atroz por mí. Tiene que quebrantar mis lazos de pecado para saber que si Dios me ama tanto, como yo no puedo amar a mi prójimo, incluso al que ha pecado contra mí. Ese es el cumplimiento de la ley. Y yo me gozo en ustedes, ¿saben, hermanos? Porque todas estas cosas que hemos recibido de ustedes, en el apoyo que nos han dado en estos momentos de crisis, de dificultad, no ha sido sino amor. Y esto me da a entender que ustedes cumplen la ley, hermanos. Y que eso nos anima a todos en esta unidad del cuerpo de Cristo a crecer en su bondad, a ser cumplidores de la ley de Dios, porque a todos nos ama Dios y de esa manera nos amamos los unos a los otros. Y en esto dijo el Señor, conocerán que son mis discípulos. Por lo tanto, que podamos ver en estos mandatos de la ley, queridos hermanos, la posibilidad de ver el amor de Dios para transformar nuestros corazones y de esa manera
crecer en su gracia y poder amar incluso a los que no nos gustaría amar porque son feos con nosotros. Pero basta con que yo nuevamente suba al Calvario y le diga al Señor, Señor, pero es que yo también fui feo contigo, mucho. Hice cosas contra ti feas y aún así me amaste. Ahora puedo amar a mi enemigo. Gracias, Señor, por mostrarme el camino. Y por saber que desprenderme de estas cosas mías para dárselas a otros, como Dios le pidió a aquel joven, es cumplir la ley para ser perfectos y tener lo que nos falta, ese pedacito que nos falta que le dijo el Señor al joven rico. Así que, mis hermanos, vamos por buen camino. Y el Señor usa todos estos eventos para medirnos y para saber que si hemos sido tocados por el amor de Dios, pues podemos amar a los demás, pero incluso también a nuestro prójimo. Porque dijo el Señor, ¿qué demás hacéis si es lo mismo que hacen los escribas y los fariseos? Porque los escribas y los fariseos aman a los que los aman. ¿Y eso qué tiene de extraordinario? Pero ustedes pueden amar a aquel que saben que de él no van a recibir nada a cambio. Eso es amor. O aquel que les robó la capa a ustedes, entonces entreguen la otra. En fin, cuando cumplimos estas pequeñas cosas, el Espíritu de Dios va llenando nuestro corazón y nos va capacitando para llegar a mayores niveles, para prepararnos a entrar a la tierra prometida. Pero ojo, entrar a la tierra prometida no es llegar al cielo, porque cuando entraron los israelitas a Canaán, tuvieron que vencer tremendos gigantones. Entrar a la tierra prometida significa estar capacitados para vencer los más grandes gigantes de nuestro carácter, los defectos que nos dominan a nosotros y que están llenos de ejércitos armados, pero también significa el cumplimiento de la profecía en el tiempo del fin. Viene la parte más, viene la cuesta, este es premio de montaña de fuera de categoría. Vienen los eventos finales, el fin de los eventos finales. Y debemos estar preparados para que el corazón esté limpio y sepamos lo que es el cumplimiento de la ley, para entonces derrotar todas las formas de pecado, porque nos van a odiar a muerte. Y necesitamos saber qué es amar al prójimo, porque Dios nos ama a nosotros. Que Dios nos bendiga y nos ayude en el cumplimiento de la ley del Señor, nuestra hermosa y bendita ley del Señor. Vamos a orar para que entonces escriba Dios la ley en nuestros corazones como lo hiciera en aquellos días en el monte Sinaí, un monte escarpado, un monte feo, un monte que no tendría nada de atractivo, así como nosotros, no tenemos nada de atractivo, así como Dios se manifestara en la zarza, que era una enredadera allí, pero Él puso su fuego, y en ese monte Sinaí Él descendió con su séquito, y por eso había fuego, y se escuchó la voz de Dios y tronó. Bueno, que Él haga lo mismo con nosotros en esta hora. Vamos a orar, queridos hermanos. Bendito Dios, Padre de amor y de santidad, gracias te damos por la ocasión que tenemos ahora de decirte, somos como tablas de piedra. Y tú con tu dedo ya lo escribiste en aquellos días. Pero has prometido por el profeta Ezequiel que ese corazón de piedra ha de ser corazón de carne. Y que tu Espíritu escriba tu santa ley en nosotros. Para que se cumplan las promesas de Jeremías, que de todo corazón guardemos tus mandamientos y que seas tú directamente quien nos instruyas, Dios, para que entonces se cumpla la promesa de Isaías, tener el carácter de Cristo Jesús en nuestros corazones, nuestro amado Mesías, el que dio su vida por nosotros como lo hubiera
profetizado Daniel. Pero el mismo profeta Daniel ha dicho que entonces muchos serán emblanquecidos, purificados y limpiados. Como en aquellos días, estos serán los últimos días. Y todos vendremos, junto con los salvados de todas las épocas y de todas las naciones. Y te adoraremos, Señor. Y viviremos junto a ti por toda la eternidad. Y la ley eterna será cumplida por siempre y para siempre en nuestras vidas. Y entonces, de mes en mes y de sábado en sábado, iremos y te adoraremos y no nos cansaremos de hacerlo, porque para siempre son tus misericordias, nuevas cada día. ¿Cómo no gozarnos en ti? ¿Cómo no rendirnos a ti? ¿Cómo no dar nuestra vida por ti, Señor? Que seas alabado por siempre y para siempre, y que tu ley esté escrita en nuestros corazones por toda la eternidad. Lo pedimos en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén.